ya vamos sobre los 5 meses que empezó esta temporada llamada COVID-19. Una temporada difícil, una temporada de zozobra, una temporada, hermanos, que ha puesto de rodillas al mundo. El mundo está siendo sacudido por esta temporada. Ya hay hermanos nuestros que se fueron con el Señor, amigos, consiervos, hombres, mujeres de Dios, que se fueron con el Señor ya a raíz de esta temporada, de este virus maligno que ha golpeado a la humanidad. Todo el mundo está siendo golpeado de una manera brutal. Hermano, lo que comenzó como una pequeña gripe, ¿verdad? Como un pequeño catarrito de ese que pega en cambio de clima. De hecho, muchos gobiernos dijeron, no, es un catarrito de esos que pega siempre. Pero lo que empezó así como una pequeña gripe se convirtió, hermanos, en el azote de todo el mundo. Y el mundo está siendo golpeado, los gobiernos están siendo sacudidos enfrente de un gigante que no pueden vencer, no saben realmente qué hacer y cómo detenerlo. Y la iglesia del Señor, también estamos siendo desafiados. Y yo estaba justamente meditando en estos días que la iglesia estamos en medio también de esta dificultad. Hermanos nuestros han sido víctimas también de este virus mortal, pero bendita misericordia del Señor, que Dios ha sacado el pecho, como yo digo, para defender a nuestros hermanos, y han vencido este ataque maligno, y estamos ya una vez más para celebrar ese Dios maravilloso que tenemos. Y pensando en esto, la pregunta de todo el mundo, de los gobiernos, de la iglesia, de los hombres de Dios: ¿cuándo terminará esta pesadilla? Porque pareciera como si fuera una pesadilla, hermano, la que estamos viviendo. Mire, los abrazos que tanto bien nos hacían, como lo decía hace unos días, se han vuelto mortales. Ahora un abrazo te puede matar. Qué interesante. Ayer nos fue a visitar alguien y dijo: no puedo entrar a vuestra casa. ¿Te imaginas qué bonito cuando recibíamos a nuestros hermanos, nuestros amigos en casa, nos tomamos un cafecito, platicábamos, teníamos un buen tiempo? Ahora ya no podemos hacer eso así con libertad. Y yo estaba pensando en todo esto y realmente llegué a una conclusión, que lo que estamos viviendo en este momento es algo histórico, hermanos. Y que cuando lo vemos a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra, en realidad tenemos que verlo con los ojos de la fe, con los ojos espirituales. Yo le decía a los hermanos ayer en el ayuno que tenemos que aprender a leer la Biblia con ojos inocentes. Y ahora en realidad ya no tenemos que apoyarnos tanto en esos conocimientos teológicos que a veces lo que más hacen es alejarnos de la inocencia de un corazón que le cree a Dios, así como un niño. Y yo pienso que en este tiempo tenemos que aprender a acercarnos a Dios con inocencia, con la inocencia de un chiquito acercándose a su papá. Ya no tenemos que pensar en un Dios lejano, en un Dios que está en el tercer cielo, un Dios grande, poderoso, pero está en algún lugar. No, tenemos que pensar en un Dios bueno, en un Dios tierno, en un Dios amable, en un Dios admirable, en un Dios que tiene el corazón abierto para recibir a sus hijos. Hermanos, aunque ya estamos grandes de edad, para el Señor seguimos siendo los chiquitos, las chiquitas, sus niños. Dice la palabra del Señor que somos como la niña de sus ojos. Así es el gran amor que Dios tiene para nosotros. Y al pensar ayer justamente acerca de cómo la iglesia está siendo sacudida en este tiempo, el Espíritu Santo me ministraba y me hacía sentir que aunque estamos siendo golpeados al igual que todo el mundo, porque mire, Jesucristo dijo que el juicio de Dios es necesario que empiece por la casa. Y la iglesia estamos siendo sacudidos en este tiempo, estamos siendo confrontados en este tiempo. Pero lo primero que yo quiero decirles hoy, antes de empezar con la palabra que creo con todo mi corazón Dios nos envía,
Lo primero que quiero decirles es que la iglesia estamos bajo la promesa infalible de Dios, bajo la promesa de que Él nos tiene protegidos en sus manos, que estamos en las manos del Dios Todopoderoso. Y el apóstol Pablo lo dijo puntualmente de esta manera en Romanos 8:28. Dice Pablo: sabemos que Dios va preparando. Me gustó esta versión, es la traducción en lenguaje sencillo. Dice: Dios va preparando todo para el bien de los que le aman. Me gustó esta versión. Dios va preparando todo para el bien de los que le aman. Entonces sería hasta infantil preguntar cuántos amas al Señor aquí, hermanos. Todos lo amamos, por eso estamos acá. Entonces esta promesa es para nosotros. Dice que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman. Y luego añade decir los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. De acuerdo a su plan. Yo he titulado el mensaje de hoy: Plan Divino. Plan divino. Porque creo firmemente, sé porque sé, que estamos dentro del plan divino. Como lo he venido diciendo desde que empezó esta pandemia, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en la iglesia, no es nada que a Dios se le salió de control. Dios no es un Dios desinformado. No es un Dios que de repente dice: ¿y ahora cómo voy a hacer con este virus que ya no se puede tener? No, hermano, Dios sabe lo que está haciendo. Él tiene codificado todo el proceso. Él sabe cuándo se va a terminar este virus. Él sabe cómo va a terminar este virus. Él sabe hasta dónde va a llegar. Y Él sabe la reacción de las naciones. Pero dentro de todo lo que esto encierra, hay un plan divino para la iglesia. Y de eso precisamente es que yo quiero hablarles hoy. Y agradezco a nuestros hermanos y amigos que estoy seguro que están allí del otro lado conectados, escuchando esta palabra. Creo con todo mi corazón que hoy Dios nos va a ubicar a usted y a mí en tiempo y espacio para ver el momento que estamos viviendo. Yo les decía hace unos domingos que yo miro la iglesia como Israel aquella noche en Egipto, cuando comieron el cordero pascual apresuradamente, esperando el momento, la orden de Dios para salir de Egipto hacia la tierra prometida. Yo miro la iglesia en este tiempo expectante, esperando. Estamos en el umbral de lo más glorioso que nos ha pasado en la vida y que nos puede pasar, y es que Jesucristo viene pronto a llevarnos con Él para que vivamos con Él la eternidad. Hermanos, eso debe de atrapar el corazón de aquellos que hemos hecho de Jesús el Señor y el Salvador personal de nuestra vida. Y cuando yo leo Romanos 8:28, y sabemos que Dios va preparando todo para el bien de aquellos que le aman. Cuando usted lee este pasaje dentro del contexto correcto, esta declaración el apóstol Pablo la hizo, hermanos, en el momento más terrible de persecución que él estaba viviendo por causa del evangelio de Cristo. De hecho, en su casa, ahorita no, pero en su casa usted puede leer todo el capítulo 8 de Romanos, y usted se va a dar cuenta que Romanos presenta un cuadro de la persecución que el apóstol Pablo sufría por causa del evangelio de Cristo. Había sido azotado, estaba encarcelado, había sido amenazado de muerte por causa del evangelio de Cristo. Y más adelantito en el mismo capítulo 8, creo que empezando el versículo 32, 35 por allí, el apóstol Pablo dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó para que a través de Él nosotros pudiéramos encontrar salvación eterna. Y luego dice el apóstol Pablo: ¿quién me separará del amor de Cristo? Le estoy tratando de poner el contexto del versículo 28 que acabo de recitarle. El apóstol Pablo dice: ¿quién me separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
tribulación, en signo de interrogación, angustia, persecución, hambre, desnudez, pestilencia. Y el apóstol Pablo dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principados, ni ángeles, ni nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos pueden declarar esa palabra y decir: nada ni nadie me puede separar del amor de Dios que es en Cristo? Lo que el diablo quiere hacer en este tiempo es meternos pánico, miedo, para no hacer la obra del Señor. Me alegro por verles a ustedes en la casa del Señor, y estoy seguro de que Dios cumplirá su plan y su propósito eterno que tiene en nuestras vidas. El Evangelio de Cristo es poderoso, hermanos. El Evangelio de Cristo es completo. El Evangelio de Cristo tiene la capacidad de liberarnos no solamente de este virus, sino de todo lo que el infierno quiera levantar en contra de la iglesia. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que es donde quiero hacer hincapié o fundamentar el mensaje de hoy. Es medular en el momento que estamos viviendo. Y en este pasaje miramos realmente con lujo de detalle, con mucha claridad, el momento que la iglesia está viviendo en este mundo en pleno siglo XXI. Présteme su mayor atención, por favor, en los minutos que restan, porque creo firmemente que hoy Dios nos envía una palabra que nos hará entender qué y por qué estamos pasando esta temporada. Porque sería ideal pensar que la iglesia está libre o exenta de lo que estamos viviendo. Usted sabe que no. Repito, ya hay hombres de Dios que murieron de este virus. Familiares, amigos nuestros ya murieron de este virus. Y quiero decir esto porque por allí andan muchos, incluso hombres de Dios, diciendo que esto es una mentira, que esto es un invento de los gobiernos, que esto es un invento de la política. Tenemos que poner nuestros pies en la tierra y tener cuidado con lo que hablamos. Esto no es mentira, el virus es verdad, existe. Ahora, la gran pregunta es ¿cuál es nuestra posición? ¿Qué postura tiene la iglesia en medio de lo que estamos viviendo? Pues de eso es que quiero hablarle precisamente hoy. Porque es fácil decir que es el diablo que nos aventó este virus, ¿verdad? Es fácil decir que es el diablo que está controlando y que quiere arruinar las naciones y poner a Dios a un lado y tratar de defenderle. Decir, no, Dios no es así. Dios no. Entonces, pero ¿saben una cosa? Si pensamos que es el diablo el que está manejando este virus, estamos diciendo Dios es un Dios que el diablo lo puede también manejar. Y usted y yo sabemos que Dios es soberano y está por encima de todo. Su poder, su dominio está, dice la Biblia, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En el infierno mismo puede hacer lo que quiere, a menos que Dios le dé el permiso para hacerlo. Satanás es un enemigo derrotado. Satanás no puede hacer absolutamente nada, y así como lo acaba de escuchar, nada contra un hijo de Dios, a menos que el Señor se lo permita. Y dice la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 29. Es uno de los versículos que los que leemos la Biblia ya lo sabemos hasta de memoria. Es más, es uno de mis versículos favoritos. Este es el texto paralelo a Romanos 8:28. Dice Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Permítame leérselo de la versión La Biblia al Día. Dice la palabra del Señor, Dios hablando: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirme el Señor. Oiga usted la terminología. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hermanos amados, nada
es más alentador que saber que Dios, el Dios que servimos, el Dios que amamos, el Dios que predicamos, el Dios de la Biblia? ¿Se acuerdan que el domingo les hablé del Dios imaginario? No, el Dios de la Biblia. Ese Dios es un Dios informado y Él sabe, porque sabe lo que está haciendo. Él dice: yo sé bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bien y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Pero cuando leemos este pasaje de Jeremías 29:11, dentro del contexto correcto, usted se va a dar cuenta que este pasaje el Señor lo dirigió a Israel en el tiempo de la esclavitud o del cautiverio en Babilonia. Israel, por eso es que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo. En arameo porque Israel estuvo 70 años en Babilonia, en cautiverio. Ahora, algo bien interesante y que se nos pasa por alto a veces cuando leemos la Biblia así apresuradamente, es que quien llevó a Israel al cautiverio Babilonia por 70 años no fueron los caldeos, no fue Nabucodonosor. Quien llevó a Israel cautivo a Babilonia por 70 años fue Dios. Y esto nos sacude. Esto nos sacude porque de repente pensamos que Dios es un Dios pusilánime, un Dios desinformado, un Dios que no le importa lo que nosotros hagamos, y podemos hacer fiesta, entrar y salir para donde queremos y Él está contento. Al fin, que es un padre alcahuete. Ese es el Dios imaginario. El Dios de la Biblia es un Dios exigente. Cuando usted lee, que se lo voy a recomendar que lo lea en su casa, todo el capítulo 29 de Jeremías, usted se va a dar cuenta que Israel le dio la espalda a Dios. Es abrumador cuando leo la historia de Israel, un pueblo que mire, ellos conocieron al Mesías, ellos lo conocieron, lo abrazaron, comieron con él, ellos lo miraron así como tú y yo nos estamos mirando ahora. Sin embargo, Israel es el pueblo más incrédulo acerca de Cristo hoy por hoy. Usted se va a dar cuenta que en Israel no se puede llegar abiertamente a predicar el evangelio porque los rabinos, los fariseos, toda la religión organizada te sacan no puedes predicar. Qué ironía, es el pueblo de Dios. Bueno, Israel le dio la espalda a Dios, se fue tras otros dioses y empezó a hacer prácticas de inmoralidad que Dios condenaba. Dios trató de diferentes maneras a través de los profetas. Dios les enviaba profetas para anunciarle al pueblo el desagrado que él tenía con su actitud. Pero el pueblo no hacía nada. Entonces un día Dios decidió mandarlos cautivos a Babilonia para procesarlos. Estoy tratando de controlar mi emoción porque ustedes saben que me emocionan estas cosas, pero estoy tratando de controlarme porque quiero entregarle la palabra puntual, así como Dios se la marcó en mi espíritu. Dios no mandó a Israel a Babilonia para destruirlo. Dios no mandó a Israel a Babilonia para avergonzarnos, aunque fue una vergüenza. Pero el propósito eterno de Dios de mandar a Israel 70 años, y vaya que quien determinó la estadía de Israel en Egipto no fue Faraón, fue Dios. Vamos a mirar este día. Fue Dios el que puntualmente dijo: van a estar 70 años cautivos allí en Babilonia. Ahora, Dios mandó a Israel a Babilonia con un plan divino bien codificado. ¿Cuál era ese plan? Restaurar la moral de su pueblo. Restaurar la moral de Israel. Dice el escritor a los Hebreos, capítulo 10 y el versículo 1, que es terrible cosa caer en las manos de un Dios vivo.
Yo no sé cómo le hacen los predicadores, algunos predicadores en este tiempo, que piensan que Dios es un Dios imaginario, como los que teníamos antes, que podemos hacer cualquier cosa y Él va a estar feliz, va a estar contento. Eso no es lo que dice la Biblia. Dice el que todos los Hebreos 10:31 que es terrible cosa caer en las manos de un Dios vivo. Dice la traducción en lenguaje actual: qué terrible debe ser que el Dios de la vida tenga que castigarnos. Y uno piensa que cuando hablamos de disciplina, de castigo, de todo este tipo de cosas, es más, yo he escuchado predicadores diciendo: no, Dios no es así tan malo. Dios es bueno, Dios es un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios compasivo, que te abraza y es como esos hijos alcahuete, esos padres alcahuete, perdón, que su hijo es un delincuente, que su hijo es un borracho, que su hijo es un malcriado, y siempre dicen: no, ¿ha mirado usted cuando de repente un muchacho mata a alguien en la escuela? Los padres salen a defenderlo ante los noticieros y dicen: no, mi hijo es un buen niño. Mi hijo no es malcriado, él no se mete con nadie. Él es un niño muy, muy noble, muy compasivo, pero acaba de matar a su maestro. Y a veces pensamos de que Dios es igual, que nosotros podemos hacer lo que queramos y Él va a seguir diciendo: Dios es bueno. Claro, sí, Dios es bueno, pero Dios también es justo. Y usted se da cuenta que justicia es que Dios también, Él le da a cada uno de acuerdo a lo que se merece. Y no estoy hablando en asuntos de salvación, porque la salvación es por gracia a través de Cristo. Quiero que entienda esto antes de avanzar. No estoy hablando de la salvación. La salvación no la vamos a ganar por obra, por lo que hagamos o lo que no hagamos. La salvación es un regalo de Dios a través de la sangre de Cristo. Estoy hablando de las cosas que nos pueden sobrevenir, como la que estamos viviendo ahora, lo cual es un plan divino. Oiga usted lo que dice Jeremías 29:4. Dice: así ha dicho Jehová. Mire que Dios no es un Dios pusilánime. Cuando Dios hace algo, Dios saca la cara y se responsabiliza. Dios no es como el diablo, que el diablo tira la piedra y esconde la mano. Mire lo que dice Jeremías 29:4, perdón. Dice Jeremías 29:4: así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Esto es una carta que Dios les envió a los judíos a través del profeta Jeremías, allá cuando estaban cautivos en Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Está leyendo conmigo así con cuidado? No dice Dios: les escribo a los de la cautividad que el rey de Babilonia llevó cautivo. No. Dice: a los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Dios se responsabiliza que Él fue quien llevó a Israel a Babilonia. Él fue quien orquestó todo el plan para que Israel fuera procesado. Diga conmigo: procesado. Ahora, el propósito de Dios de procesar a Israel era, hermanos, de sanar la moral de Israel, de levantar la moral de un pueblo por el cual Él había ponderado todo y le estaba fallando. Hermanos, yo no sé a usted, pero esto a mí me estremece. A mí me sacude el pensar que este Dios bueno que tenemos, un Dios que te protege, que te defiende, este Dios también es un Dios, hermanos, exigente. ¿Y por qué estoy tratando de poner en contexto el ejemplo de Israel? Porque la iglesia somos el Israel de Dios. La iglesia, a través del pacto, del nuevo pacto por la sangre de Jesús, hemos venido a ser el Israel de Dios. Y la iglesia, en pleno siglo XXI, le hemos dado la espalda a Dios. Esto, hermanos, casi nadie lo quiere decir. Es más, yo estaba regateándole, como decimos así en hebreo, ¿verdad?
Y yo le decía, Señor, ¿por qué no levantas a otro que diga, un reverendo que diga esto, ¿verdad? Alguien así con un punch más fuerte. Y me dijo Dios, tú habla mi palabra y yo me encargo de los resultados. Por eso yo estoy aquí enfrente de Dios, enfrente de ustedes, hablando esta palabra puntual como Dios me la dijo. Yo les hablaba el domingo pasado que Dios hace un par de semanas, 3 semanas atrás, Dios me despertó y me dijo, mi iglesia en este siglo no me conoce. Yo no sé de usted, pero esto a mí me golpea, hermanos. A mí me golpea, me sacude. Ahora, la iglesia en pleno siglo XXI, al igual que a Israel, le hemos dado la espalda a Dios. Y los hombres de Dios han tratado de hacer su propio castillo, han tratado de hacer su propio reino, han tratado de hacer, hermanos, su propio espectáculo enfrente de las naciones. Y si usted se da cuenta, la iglesia ya no anda atrás de Dios, tras de la palabra de Dios, sino que anda tras los hombres de Dios, tras los ungidos. Y la figura principal que la gente mira no es a Dios, es el ungido. Y yo creo que Dios en este tiempo está procesando la moral de la iglesia para darnos a entender, hermanos, que por ungido que esté un hombre de Dios, no tiene que ponerse en el frente. Nosotros los hombres de Dios tenemos que escondernos en la cruz de Cristo, para que cuando el pueblo mire, no me mire a mí, sino que mire al Cristo resucitado, el que pagó por nosotros en la cruz del Calvario. La iglesia ha dejado de mirar a Dios y ha empezado a ver los hombres de Dios. Y está bien que honremos, que respetemos, que amemos a los hombres de Dios, pero nunca perdamos de vista que quien murió en la cruz del Calvario fue Jesucristo. Quien murió en la cruz del Calvario no fue el pastor Cabrera, no fue ningún reverendo, no fue ningún apóstol, no fue nadie. El que murió en la cruz del Calvario fue Cristo Jesús. Él pagó el precio que nos tocaba pagar a nosotros. Por tanto, toda la gloria y todo el honor debe de ser direccionado para ese Cristo maravilloso. Y hermanos, todos somos testigos, todos sabemos. Lo que pasa es que nadie quiere decirlo. Pero a esta altura pienso que tenemos que hablar las cosas en blanco y negro y como son. Todos somos testigos que antes de esta pandemia, muchos templos, muchos santuarios, muchos altares eran mero lugar de entretenimiento y no eran lugares de adoración. Eran lugares en donde la gente hacía su algarabía, los artistas, los radicales hacían lo que mejor les parecía a ellos, sin importar si Dios aprobaba o no esa conducta. Y yo estoy aquí ahora de parte de Dios, como un hombre de Dios, para declarar una palabra que ha estremecido mi corazón y sé que nos va a estremecer a todos los que le escuchemos. Dios está disgustado con esa conducta. Así me dijo Dios que dijera: diles que estoy disgustado con esa conducta y no voy a soportar más que se usurpe mi altar para cualquier cosa que no sea exaltar al Dios todopoderoso que nos ama y nos ama de verdad. Cuando Israel fue cautivo en Babilonia, estoy tratando de hacer el paralelismo antes de llegar a lo medular de la palabra que Dios nos envía hoy. Cuando Israel fue cautivo o fue llevado cautivo a Babilonia, dice la Biblia puntualmente que se amontonaron profetas mentirosos que le decían a Israel: no se apuren, no se preocupen, esto ya va a pasar. Dios los va a sacar de aquí, no se preocupen, esto va a ser unos poquitos días, ya van a salir. Profetas mentirosos que le profetizaban al pueblo lo que el pueblo quería oír. Y Dios desenmascaró a esos profetas mentirosos que engañaban al pueblo con profecías falsas, diciéndole que todo estaba bien, que ya iban a salir de la cautividad. Y miren lo que Dios les dice aquí en versículo 8 del capítulo 29 de Jeremías. Les dice el Señor, versión Dios habla hoy: el Dios todopoderoso, el Señor todopoderoso, el Dios de Israel, les advierto esto. Oiga usted, hermanos, la Biblia
interpreta la Biblia. Dios no nos dejó nada al azar, no nos dejó nada así como a ver qué es lo que está pasando, qué será, tratando de imaginar o adivinar. No, no, no. Dios dejó todo codificado en su palabra. Mire lo que dice el versículo 8. El Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, les advierto. Dios está haciendo una advertencia a Israel. No se dejen engañar por los profetas y los adivinos que viven entre ustedes. Mire que Dios le llama adivinos a estos mentirosos. No se dejen engañar por los profetas y adivinos que hay entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les anuncian en mi nombre es mentira. Dios dice, lo que ellos les anuncian en mi nombre es mentira. Y luego lo firma: yo, el Señor, lo afirmo que yo no los he enviado. Mírenme acá, por favor, porque estoy tratando de hacer un paralelismo entre el Israel cautivo en Babilonia y la iglesia en pleno siglo XXI cautiva en su misma casa. Hermano, lo que estamos viviendo ahorita, yo lo miro así, es como un cautiverio divino. Como Dios diciéndonos: hey, yo soy el que tengo el control. Yo sigo siendo Dios. Yo sigo siendo santo. Yo sigo siendo soberano. Yo sigo siendo infalible. Una palabra mía, dice el Señor, es suficiente para paralizar todo el mundo. ¿Quién podía pensar que 2 gotitas de moco que por allá, dicen que por algunos opinan que fue por allá por los países asiáticos donde empezó todo esto? ¿Quién podía imaginar que esas gotitas de moco que alguien tiró allí iba a poner de rodillas a todo el mundo? Y usted se da cuenta que nos han arrestado en nuestra propia casa. Los países, las naciones del mundo están arrestadas en sus propias casas. ¿Cuándo habíamos mirado eso usted y yo? Hermano, lo que estamos viviendo es histórico y solamente tiene una explicación. Esto solamente lo puede hacer el Dios Todopoderoso, que tiene control y dominio sobre todo. El diablo no puede hacer esto. El diablo no puede hacer nada, siendo que tenemos un Dios grande que está por encima de todo. Pensar que es el diablo que está manejando esta pandemia es pensar que tenemos un Dios débil, que no haya que hacer ni con el diablo. Esos profetas mentirosos que le profetizaban falsamente a Israel en el nombre de Jehová, hermanos, los estamos mirando hoy por hoy dentro de la iglesia. Y mire que creo firmemente en la profecía. Defiendo firmemente la profecía. Hermanos, porque la profecía, la verdadera profecía, es de Dios. Este es un libro profético. El apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. Este es un libro profético. Este ministerio, hermanos, fue fundado bajo lo que es el ministerio profético. Creo firmemente en la profecía. Dios me ha hablado más de una vez en profecía y se ha cumplido. Hemos mirado todo lo que estamos mirando y disfrutando, estamos disfrutando por una palabra profética que Dios nos dio. La creímos, la abrazamos y se activó. Creo firmemente. Estoy aclarando esto para que mire que no estoy aquí en contra de la profecía, pero sí estoy en contra, como también Dios está en contra de los falsos profetas, mentirosos que andan en este tiempo. No son otra cosa más que adivinos, así le llama el Señor. Son adivinos que le andan diciendo a la gente lo que la gente quiere escuchar. Le voy a refrescar la memoria. ¿Cuándo ha escuchado usted a un profeta de este tiempo encarar a alguien con su pecado? ¿Cuándo ha escuchado usted a un profeta encarar a alguien con su doble vida en la iglesia? Y lo hablo con criterio porque a mí me ha tocado escuchar a profetas darle profecía a hombres que yo conozco que están batallando con un pecado de inmoralidad. Y lo he escuchado a profetas llegar y decirle: así me dice el Señor que te diga, que Él te está poniendo un manto apostólico, un manto de unción, de prosperidad, y que tú vas a tener una prosperidad grande, que tu negocio va a prosperar, que tu casa va a prosperar, que tu familia. Pero ¿por qué no le dijo que está en pecado?
¿Por qué no le dijo que suelte el adulterio y que se aderece, que se ponga derechito con la palabra del Señor? Profetas mentirosos. Entonces, hermanos, yo sé que esto nos sacude, porque la iglesia en pleno siglo XXI anda detrás de estos profetas. Escucha, mire, hay gente que anda hasta preguntando: ¿tiene alguna palabrita para mí? El otro día una señora me dijo: pastor, yo sé que usted es un profeta de Dios, ¿tiene alguna palabra para mí? Y le dije: sí, Jesucristo viene pronto, arregle su corazón, porque si no usted se queda. Pero estos profetas mentirosos le dicen a la gente lo que quiere escuchar. Y esto no es nuevo. Le estoy hablando de que a Israel también el diablo le mandó profetas mentirosos para distraerlo de lo que Dios estaba haciendo. ¿Quién tenía a Israel cautivo en Babilonia? Dios, ¿verdad que sí? Así dice la Biblia. No me diga así con duda, porque lo acabo de leer. Dios tenía cautivo a Israel allí en Babilonia. Y usted se va a dar cuenta hoy que Dios le puso hasta fecha, hasta plazo. Le dijo: van a estar 70 años ahí en Babilonia. Pero cuando terminen los 70 años, entonces yo, Jehová, lo voy a sacar del cautiverio y lo voy a traer a su casa una vez más. Y entonces van a orar a mí, me van a clamar, lo voy a escuchar, porque entonces me van a orar de todo vuestro corazón. Dios le está diciendo: mire, Dios sabía el proceso, el final del proceso desde el principio. Dios ya sabía lo que iba a pasar, como sabe lo que está pasando en este momento. Pero esos profetas mentirosos en la iglesia, hermanos, han hecho un negocio cerrado, hablándole a la gente lo que la gente quiere oír. Hermanos, lo voy a tener que decir, porque ya estamos entrados de todas maneras. ¿Para qué le vamos a dar sacando vuelta al asunto? Tanta es la maldad. Oiga esto usted, por favor. Tanta es la maldad de los profetas mentirosos de este tiempo, que tienen escuelas proféticas. Escuelas proféticas. Pero no piense usted que tienen escuelas proféticas para enseñarles la verdad de la palabra de Dios. Tienen escuelas proféticas para enseñarle a la gente a profetizar. Y no piense usted que me estoy inventando cosas aquí. Yo soy testigo de lo que le estoy hablando, que he escuchado que tienen iglesias, escuelas proféticas para enseñarle a la gente a profetizar. ¿Estamos listos para bajarme? Quiero hacerle una ilustración. ¿Dónde está la llave de mi carro? Aquí está. Yo miré hace unos años a uno de esos profetas mentirosos entrenar a un grupo de profetas y le dijo: usted profetícele a la hermana fulana lo que usted quiera, profetícele. La muchacha dice: porque yo no sé nada, no sé qué. No, usted dígale lo que se le venga en la mente, dígale. Y si no resulta, acuérdese que está practicando. Pero a lo mejor en la segunda vez resulta, o en la tercera o en la cuarta, no importa cuántas veces, pero usted practique y va a ver que va a resultar. Hermano, eso es una abominación. El Espíritu Santo no comete errores. Cuando Dios usa un hombre y una mujer de Dios para dar una profecía, el Espíritu Santo no comete errores. No es que te va a dar una profecía y después dice: oh my God, me equivoqué. No, déjame ver qué me invento ahora para que resulte. No. El Espíritu Santo no comete errores. Y yo mira a esta muchacha decirle a una señora, agarró unas llaves, las llaves de ella, pues así como tengo las mías, y le dijo: así dice el Señor, adivinándole. O sea, es un espíritu de adivinación. Así dice el Señor, que dentro de 3 meses, 90 días, vas a tener la llave de tu carro, el carro nuevo que tú andas buscando. Mire qué revelación. ¿Cuántos quieren un carro nuevo aquí? Por favor, hermanos, todos queremos un carro nuevo. ¿Ah? Le dijo: aquí están las llaves del carro nuevo que tú andas buscando. ¿Quién le dijo que lo anda buscando? Pues todo el mundo quiere un carro nuevo. Es como que yo les diga a ustedes: hermanos, ¿cuántos quieren una casa con alberca allí en la yarda? Hermano, por favor, todos levantamos las 2 manos y hasta el pie.
porque a todos nos gustaría una alberquita ahí atrás de la casa. Y cuando agarró las llaves, la muchacha se emocionó y dijo: oh, praise the Lord, gloria a Dios, gracias a Dios, porque tú sabías que yo necesitaba ese carro. Pasaron los 90 días y lo que pasó que se le quemó el viejito que tenía, el carrito viejo que tenía. Y se enojó porque tuvo que dar una ofrenda por esa profecía. Y dijo: ahora me quedé sin la ofrenda y sin el carro. Fue enojada y le dijo a la muchacha: tú me profetizaste que Dios me iba a dar un carro nuevo, pero se me quemó el carrito que tenía, ahora tengo que andar en el bus. ¿Qué está pasando? Y descaradamente la muchacha le dijo: no te preocupes, mija, es que es en el tiempo de Dios. Tú sigue esperando. Hasta el día de hoy jamás la muchacha tuvo su carro nuevo. Yo quiero que usted se dé cuenta que el diablo ha ensuciado la moral de la iglesia. Hermanos, estas llaves que le estoy enseñando son las llaves de mi carro. Ningún profeta me profetizó que este carro me lo iban a regalar. Mi esposa y yo fuimos a agarrar este carro a la agencia. Hicimos los arreglos de pago para pagarlo en 6 años. Y cuando teníamos como 3 años pagándolo, un día llegó a casa el título del carro limpio, pagado en su totalidad. Mi esposa estaba asustada y dijo: no, tiene que haber un error de papeleo aquí. Habló al banco preguntando a ver qué había pasado. Y le dijo: pues deja, reviso. Y ya revisó la muchacha: no, está pagado su carro. Aquí aparece que está pagado, no debe nada. No, pero quiero hablar con el supervisor porque algún error ha pasado. Entonces, y hablaron con el supervisor, revisaron y dijeron: no, está pagado. Y le dije a mi esposa: hey, ya no le muevas. Hermano, cuando Dios te va a bendecir, Él te bendice. Y no tienes que andar creyendo mentiras de nadie. Dios no nos ha mandado a ofrecerle a la gente carros nuevos y casas nuevas. Hermano, esa es una consecuencia del favor de Dios que está en nosotros. Si Dios te va a dar un carro nuevo, te va a dar una casa nueva, ese es el designio de Dios. Nadie tiene derecho a andarte a ofrecer. Usted no mire en toda la Biblia que Jesucristo le dijo a los apóstoles: vayan por todo el mundo y denle a la gente carros nuevos, casas nuevas, grandes ministerios. No. Jesús le dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice va a ser salvo, y el que no cree va a ser condenado, y punto. Pero en el paquete de la salvación, porque la salvación, la palabra salvación es la palabra soteria, y lo que indica es liberación, salvación, prosperidad, sanidad, o sea, todo el paquete de lo que usted y yo necesitamos. Cuando hicimos de Cristo el Señor y el Salvador personal de nuestra alma, Él se encarga de tu necesidad. Él sabe lo que tú necesitas. Si tú necesitas quizás arreglar un problema familiar, Dios sabe lo que va a hacer con ese problema y te va a ayudar. Si tú necesitas resolver un problema financiero, Él sabe cómo hacerlo. Hermano, lo ha hecho con nosotros más de una vez. Dios es un Dios informado y que sabe lo que tú necesitas. Pero estos profetas mentirosos, ellos han andado anunciándole a la gente lo que la gente quiere oír. Hermanos, y las congregaciones se han llenado de personas que andan buscando panes y peces, pero no andan buscando a Dios. Yo acabo de escuchar a un predicador de California que tiene una iglesia multitudinaria y dice que tiene miles y hasta millones en línea que lo escuchan. Acabo de escuchar decir que es irónico que los predicadores, los pastores, le pidamos a la gente que se consagre y que viva en santidad, siendo que Dios fundó la iglesia sobre el hombre más frágil de la historia. Él dijo: ¿cómo le podemos pedir a Dios, o cómo le podemos pedir a la gente que se consagre, que se santifique, si Dios fundó su iglesia sobre gente rota? Dios fundó su iglesia sobre el hombre más roto que he conocido. Dijo: sobre Pedro, porque Pedro le falló 3 veces al Señor, lo negó. Y yo digo: ¿quién le dijo a él que Cristo fundó la iglesia sobre Pedro? ¿Se da cuenta cómo de repente, si no leemos la Biblia como debemos de leerla, pensamos y cometemos cualquier locura? O al menos quizás es lo que el
cree que la iglesia está fundada sobre Pedro. O sea, dijo, ninguno de los sucesores de Pedro, nomás le faltó decir ninguno de los papas, porque la religión dice que los papas son sucesores de Pedro. No hay en la Biblia un registro de que Dios haya fundamentado a la iglesia sobre Pedro. La iglesia está fundamentada sobre Cristo. Hermanos, les digo algo. Si la iglesia estuviera fundamentada sobre Pedro, ya rato hubiéramos fracasado. Porque los humanos somos frágiles, somos volubles y caemos fácilmente. Pero Jesucristo dijo, toda potestad se me da en el cielo y en la tierra. Y cuando Él dijo que la iglesia estaba fundada sobre la roca no es Pedro, la roca es Cristo. Él dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia. Pero mire usted la aberración de muchas personas que por camuflajear su mentira o su falsa profecía hasta tuercen las escrituras. Y le quiero repetir esto: Dios está disgustado con esa conducta. Y Dios me dijo, lo voy a decir enfrente de Dios, puntualmente como Dios me dijo, diles que no voy a soportar más esa conducta en mi casa. No voy a soportar más esa conducta en mi altar. Me dijo el Señor, yo voy a limpiar los altares. Y el que no enderece su corazón a la palabra ya no va a poder estar. Lo voy a exponer, me dijo el Señor. Lo voy a exponer. El tiempo que viene, esta es una palabra que me sacude, pero el tiempo que viene, hermanos amados, para los que tenemos el privilegio, la providencia de estar detrás de un púlpito, el tiempo que viene, hermanos, es un tiempo crucial. Dios va a empezar a exponer a todos aquellos que quieren hacer su negocio del altar, que quieren hacer su negocio del evangelio. Vamos a empezar a predicar el evangelio del reino de Dios, el evangelio que salva, el evangelio que sana, el evangelio que prospera, el evangelio que nos cambia la vida. Vamos a empezar a predicar el evangelio de Cristo, o no predicamos nada, porque ya no va a haber lugar para mentiras baratas que el mundo quiera escuchar. Dios está disgustado. Y este encierro que estamos viviendo no es otra cosa sino que una advertencia de Dios que nos debe de llevar a toda la iglesia a una reflexión, pero especialmente a los hombres de Dios. Y yo quiero decir esta palabra para los hombres de púlpito. Como pastor hablo igual, ahí estoy yo dentro de esto. Nosotros los pastores, los que tenemos la providencia de estar al frente de una congregación, tenemos un gran reto en este tiempo. Porque nosotros, así me dijo el Señor puntualmente, que Él va a poner atalayas. Es lo que somos. Los pastores debemos de ser atalayas, protegiendo los intereses de Dios en la casa de Dios. Si yo como pastor no me intereso en proteger los intereses de Dios en esta casa y en este púlpito, yo no sirvo para nada en el reino de Dios. Sería un charlatán contándole cualquier chiste aquí y dejar que pase lo que quiera pasar, porque me dijo el Señor, yo voy a poner atalaya. Los pastores van a ser atalayas que van a proteger mi altar, que van a proteger mi pueblo, porque voy a empezar a limpiar los altares. Y Él va a empezar a sacar todo aquello que avergüenza el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Es que el mundo ya no quiere creerle a la iglesia, porque la iglesia le hemos fallado al mundo. La iglesia dejó de ser sal y dejó de ser luz. Y en vez de que la iglesia esté influenciando al mundo, el mundo está influenciando a la iglesia. Y usted va a ver que muchos altares, muchos templos parecen lugares de entretenimiento y no lugares de adoración al Dios vivo.
Esto me estremece hablarlo, hermanos. Siento temor a hablar estas cosas. Y si no fuera porque el Espíritu de Dios me da la fortaleza para decirlo, yo guardaría silencio como todo mundo guarda silencio. Pero yo no sé cuánto tiempo más el Señor me va a regalar de vida para hablar las cosas que Él quiere que su iglesia sepa. A Israel le tomó 70 años. Yo estaba pensando esta mañana cuando estaba orando y pensando en esto justamente. A Israel le tomó 70 años en Babilonia. Una generación, 70 años. Yo le preguntaba al Señor y yo le dije, ¿cuánto nos va a tomar a nosotros? Ya tenemos 5 meses. ¿Cuánto nos va a tomar a nosotros para entender, como dijo Jesús, que nuestro reino no es de este mundo? Hermano, la iglesia le ha dado la espalda a Dios en este tiempo. Los cristianos ya no quieren comprometer nada para Dios. Los cristianos están enfocados en su castillo en esta tierra, en hacer su fortuna, en tener sus ideales, sus sueños, sus proyectos, pero ya no quieren comprometer nada por Dios. Y yo creo que este encierro, hermanos, nos debe de llevar a la reflexión que quizás Dios nos está entrenando, quizás Dios nos esté entrenando para lo que viene. Nadie lo puede negar que 2020 es un año crucial en la profecía bíblica. 2020 es el año que nos va a confrontar, nos está confrontando con nuestra realidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros, la iglesia? ¿Qué vamos a hacer? Porque ahorita voy a entregarle una palabra puntual de parte de Dios que nos envía a la iglesia y le envía también a las naciones. ¿Qué vamos a hacer? A Israel le tomó 70 años. ¿Cuánto nos va a tomar a nosotros? Yo le preguntaba al Señor y Él me dijo, va a tomar lo necesario para que mi iglesia sea restaurada. Porque el Señor va a vestir a su iglesia una vez más de gloria como lo hizo en el primer siglo. Dios va a vestir a su iglesia una vez más de la gloria de su nombre, de manera que la iglesia pueda impactar a las naciones. Yo me recuerdo en mis primeros años de cristianismo, 1978. Tú ibas a buscar trabajo a una compañía, a alguna empresa, y tú decías que eras cristiano evangélico, hermano, ni te entrevistaban, te agarraban. Los hombres de negocio, los empresarios, si tú ibas a decirle, es más, algunos hasta te preguntaban, ¿qué religión profesa usted? No, soy cristiano evangélico. Ok, entonces, ¿cómo se llama? Los datos, y te agarraban a ojos cerrados, porque ellos sabían que un hijo de Dios no los iba a defraudar. Ellos sabían que un hijo de Dios no iba a robarles. Ellos sabían que un hijo de Dios iba a trabajar con honor, con dedicación. Ellos sabían que un hijo de Dios es una persona que la podían dejar solo y no iba a hacer ninguna cosa mala. Ahora, tú vas a pedir trabajo y le dices que eres cristiano evangélico y te ponen las 1000 trabas para no darte el trabajo. ¿Qué fue lo que cambió? Está difícil, hermano. El mundo ya no cree en la iglesia. Ya no creen los pastores, ya no creen los hombres de Dios, porque le hemos fallado al mundo. Y yo creo que los hombres de Dios le debemos una disculpa a este mundo, porque le hemos fallado. Dejamos de ser sal, dejamos de ser luz y empezamos a venderle al mundo una mentira que no sirve para nada. Y Dios nos está llevando a confrontar la realidad. Mira lo que dice en el versículo 10 el Señor aquí a Israel, Jeremías 29:10. Y el Señor dice, cuando se cumplan en Babilonia los 70 años, mire que Dios ya le había puesto fecha a esto. Cuando se cumplan en Babilonia los 70 años, le dice Dios, actuaré en favor de ustedes y les cumpliré la promesa, mi promesa favorable de hacerlo regresar a su tierra.
Y ahí entra el versículo 11 que leímos hace un ratito. Porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Plan divino. La gran pregunta es, ¿cuál es el plan de Dios en medio de esta temporada que estamos viviendo? Présteme su mayor atención porque los próximos minutos son cruciales de este mensaje. ¿Cuál es el plan de Dios en lo que estamos viviendo ahorita? En primer lugar, el plan de Dios es para la iglesia. Y el plan de Dios para la iglesia es restaurar la moral de su iglesia. El plan de Dios es que la iglesia vuelva a ser sal y luz de las naciones. Así como cuando los hombres del primer siglo salían a cualquier lugar y llegó Pedro y Juan al templo de la Hermosa, donde estaba un paralítico que 38 años tenía allí. Ahora, si usted lee la Biblia con perspectiva, usted se da cuenta que este paralítico ya lo habían mirado muchos rabinos, muchos fariseos. Es más, el mismo Jesús había entrado allí a ese templo, pero no había pasado nada. Pero de repente Pedro y Juan, después de ser llenos con el Espíritu Santo en el aposento alto, entran al templo esa mañana para ir a la oración. Encuentran al paralítico ahí pidiendo una limosna. Pero Pedro y Juan le dijo Pedro: no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice la Biblia que este hombre se levantó y entró danzando con ellos al templo, glorificando a Dios. Ese es el nivel que Dios va a restaurar la iglesia. En este tiempo, ¿qué se le dice a una persona que está en esa condición? Tiene que hacer un pacto. Tiene que hacer un pacto con Dios. Mire, por ahí ahorita andan haciendo un pacto de la bendición para que el Señor te bendiga en esta pandemia. ¿Qué es eso? El último pacto que Dios ha hecho con el hombre lo hizo hace más de 2000 años ahí en la cruz del Calvario. Y es el pacto que selló de una vez y para siempre tu garantía de bendición, tu garantía de prosperidad, tu garantía de salvación, y no tiene que hacer más pactos. Entonces, aquí miramos que los mentirosos profetas le dicen: tienes que hacer un pacto para que el Señor te bendiga. Aquí, el primer propósito de Dios en esta temporada es restaurar la moral de su iglesia. Hermanos amados, se avecina una etapa de gloria para la iglesia. Míreme por favor con cuidado, y los que están ahí también en su casa, mírenme por favor lo que les voy a decir. ¿Qué pasaría si el Señor derrama su gloria sobre la iglesia como Él la quiere derramar, así como está la iglesia ahorita? ¿Qué pasaría? Piénselo. ¿Quiénes serían los que harían su negocio? Dios primero tiene que procesar su iglesia. Tiene que restaurar la moral de la iglesia para que los hombres de Dios tengamos el carácter de pararnos enfrente de la gente y dejarles saber que todo lo que está pasando es gracias a la misericordia de Dios, y la gente no tiene que pagar ni un solo centavo para eso. Yo no sé de a dónde se inventaron esto, que de repente está aquí predicando la persona y ahí viene la gente tirándole dinero a la plataforma. O sea, son cosas que tú las miras y dices: wow, qué bonito, ¿verdad? Es un engaño del diablo, hermanos. ¿Te imaginas un hombre en este tiempo con la dimensión de autoridad de Pedro? Que Pedro caminaba por las calles de Jerusalén y nomás su sombra caía y los enfermos eran sanos. ¿Te imaginas un hombre de eso en este tiempo? Ese ingrato tuviera un trono de oro en donde nadie se puede acercar a él. Y yo sé que esto provoca críticas, enojas, urticaria, alergia y lo que quiera. Pero tenemos que entender que Dios nos está poniendo al frente de una realidad que tenemos que admitirla, y esto se tiene que arreglar, y se tiene que arreglar ya. Hermanos,
el que no enderece su corazón a la palabra de Dios y se limite a hablar únicamente la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios, va a tener complicaciones en el tiempo que viene, porque Dios no va a tolerar más esa mentira en los altares. Dios va a empezar a exponer a las personas que quieren hacer su negocio en la iglesia. El otro día escuché a una señora que es esposa de un pastor. Ella dice que es profeta, la profeta del siglo. Y le dijo: así como es tu ofrenda, así es la posibilidad que tienes para entrar en los propósitos de Dios. Dijo: porque a punta de dólar te puedo llevar al cielo. ¿Se imagina? ¿Se imagina que la salvación, que la vida eterna costara esos miserables dólares que no sirven para nada? Es más, el dólar ya no iba a servir para nada dentro de poco. Hermanos, son aberraciones terribles que está viviendo la iglesia en este tiempo. Lo que pasa es que nadie lo dice, hermanos. Está pasando como lo que está pasando en El Salvador, ¿verdad? Toda la vida fueron corruptos, pero como estaban escondidos, pero ahora viene un presidente y los expone enfrente de todos, y ahora todo el mundo sabe lo que está pasando. Y hay tan bravos que no quieren que se diga nada, porque ahora todo el mundo sabe que les fue mal. Entonces la iglesia, hermanos, por las últimas décadas ha hecho su negocio con el evangelio. Los hombres de Dios han hecho su negocio con el evangelio, pero eso se acabó. Y estoy aquí para decirle de parte de Dios, hermanos, con autoridad, eso se acabó. Porque el Señor me dijo: diles que no voy a tolerar más que mi altar se trate de esa manera. Vamos a predicar el evangelio puro de la gracia, o no vamos a predicar nada. Porque Dios está disgustado con esa generación. Se avecina una gloria para la iglesia, pero Dios por eso nos está procesando. Porque muchos de ustedes que están acá, yo quiero que te mires en este momento como un hombre de Dios, pero te lo estoy diciendo de parte del corazón de Dios. Muchos de ustedes que están acá van a empezar a ser usados por Dios de una manera que nunca lo imaginaste. Ustedes que están allí mirándome en su casa, hombre de Dios, cristiano, quizás nunca pensaste que ibas a hacer nada para el reino de Dios. Bueno, Dios me dice que te diga esto: si tú alineas tu corazón a la palabra de Dios, tú vas a ser testigo de lo que Dios va a hacer en este tiempo a través de ti. La historia de Pedro y Juan y de los hombres de Dios del primer siglo se repite en este tiempo. Y dice la Biblia que la gloria postrera de la iglesia será mayor que la primera. Lo que tú lees en el libro de los Hechos de los Apóstoles no será ni parecido con lo que Dios va a empezar a hacer por su iglesia en este tiempo. Pero por eso Dios nos está procesando. Y yo quiero decirles, Manantial de Amor, ustedes que están aquí, mis hermanos de Manantial de Amor que están ahí conectados mirándome, quiero decirles: esto no es nada nuevo para ustedes. Ustedes conocen, desde que empezó Manantial de Amor, hemos hablado, y yo le doy gloria a Dios que hemos hablado la palabra y solamente la palabra. Yo nunca me voy a parar aquí, que Dios me libre, que me pare aquí a contarle una mentira para sacar un beneficio personal. Nunca. Y le oro a Dios que nos proteja de eso, porque vamos a predicar el evangelio puro de la gracia. Y por eso hablo con autoridad, porque yo sé que nada de esto es nuevo para ustedes. Ustedes lo conocen perfectamente bien. Y sería el peor insulto para mí como pastor de esta casa mirarlo a usted detrás de cualquier mentiroso siguiendo una profecía rara por allá nomás, porque le está ofreciendo algo que alimenta su ego, que alimenta sus intereses mezquinos y personales. Dios, dice la Biblia, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no te añade tristeza con ella. Antes de esta pandemia, la iglesia se había enredado tanto con el sistema del mundo, hermanos, que los templos, como lo dije hace un rato, parecían lugares de entretenimiento. Es más, los templos eran utilizados como salas de eventos seculares, políticos, etcétera. ¿Qué es eso? Si Jesús estuviera en este tiempo como estuvo en el tiempo del primer siglo, Jesús entrara a los templos y dijera: mi casa es casa
de oración y ustedes la han convertido en cuevas de ladrones. En muchos altares, hermanos, hasta rifas se hacen. Mire usted, por favor. Hasta rifas en los altares. Se hace cualquier negocio en nombre de Dios. Pero Dios está disgustado con esa situación. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dejado promesas en su palabra. La iglesia no tiene que andar con rifa, no tiene que andar con negocios, hermanos, fraudulentos para mirar la gloria de Dios. Porque el Dios nuestro es el dueño del oro y de la plata. Y cuando Dios te da una visión, Él también te da la provisión. Dios no anda buscando migajas del mundo para bendecir a su iglesia. Él tiene todo preparado para su iglesia. Yo quiero que tú te mires como un hombre, como una mujer de Dios, revestido de la gracia de Dios. Estás bajo el pacto eterno de Dios a través de la sangre de Cristo. Usted no tiene que hacer ningún otro pacto para recibir bendición. Eso es mentira del diablo. Tenemos que entender que Dios está disgustado con esta conducta de la iglesia. Mire, este versículo, hermanos, a mí me sacudió. Este versículo me hizo llorar, me tiró al piso cuando lo leí, porque nunca había tenido tanta relevancia como lo que estamos viviendo ahorita. Malaquías capítulo 1 y el versículo 10. Malaquías es el último libro en el orden cronológico en que está el Antiguo Testamento. Malaquías es el último profeta que aparece en el orden cronológico de la Biblia. Y después de Malaquías, lo voy a poner en contexto acerca del pasaje. Después de Malaquías hubo un espacio de 400 años de silencio, donde no hubo revelación de Dios, no hubo voz de Dios, no hubo profecía. 400 años. En ese tiempo de silencio surgieron los famosos libros apócrifos o escondidos. Pero mire lo que dijo Malaquías en el capítulo 1 y el versículo 10. Se lo voy a leer de la traducción Dios habla hoy. En signos de interrogación está en esta versión. Dice: ojalá, este es Dios hablando, ojalá alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que no volvieran a encender en vano el fuego en mi altar. Oh my God. A mí me sacude este versículo, hermano. Cuando yo leí este versículo y lo entendí bajo la perspectiva de Dios, esto me tiró de rodillas a pedirle perdón a Dios por mi vida personal, por la iglesia. Y no necesariamente por esta congregación, sino por la iglesia en el mundo. Oiga la queja de Dios: ojalá alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que no volvieran a encender en vano el fuego de mi altar. Porque no estoy contento con ustedes, dice el Señor, ni voy a seguir aceptando sus ofrendas. Hermanos amados, si esto ya no nos sacude, ya no hay nada que nos va a sacudir. Dios permitió en este tiempo, como en aquel, que se cerraran también las puertas de los templos. Y yo oro al Señor que ahora que nos han dado la luz verde para volver a abrir las puertas de los templos, hayamos entendido la lección. Hayamos emprendido la lección que Dios está disgustado con esa conducta, hermanos, blasfema a los principios de Dios. La iglesia no es un centro de entretenimiento. La iglesia no es el lugar para negocios fraudulentos. Aquí no venimos a hacer negocio de nada. Aquí no venimos, hermanos, a divertir a alguien o a agradar a alguien. Aquí venimos a adorar al Dios Todopoderoso. Aquí venimos a edificar nuestra vida con la palabra del Señor. Entonces el plan de Dios para su iglesia no es que la iglesia se estanque. A mí me dio mucho gusto escuchar que en California un pastor logró ganar la pelea contra el gobernador que le quería cerrar su templo.
Y él dijo: yo voy a respetar todas el protocolo que están dando de distanciamiento, de la mascarilla, etcétera. Voy a respetar eso, pero la iglesia es esencial. Hermano, la iglesia es esencial no solo en los asuntos espirituales, sino en los asuntos también naturales. Usted es testigo que aquí en esta casa Dios ha sanado gente de enfermedades crónicas incurables. La iglesia es esencial. Hoy más que nunca la iglesia es esencial. Entonces Dios no quiere que su iglesia se estanque. Dios quiere que su iglesia sea restaurada y que volvamos a entender que Dios nos ha dado. Mire, hermanos amados, si nosotros, yo no sé, alguien me dijo el otro día: pastor, no me había caído la moneda, porque el Señor nos regaló esta casa. Y digo nos regaló porque lo que pagamos prácticamente fue menos del 10% de lo que cuesta el edificio. Y alguien me dijo: pastor, no me había caído la moneda, que en realidad Dios es maravillosamente bueno. ¿Usted cree que después de todo lo que el Señor ha hecho, vamos a convertir esta casa en una casa de negocio, en una casa de diversión, donde la gente venga a divertirse, venga a pasar un buen tiempo, donde podamos hacer negocios fraudulentos o seculares, mundanos? No, esta es la casa de Dios. Y Jesús lo dijo claro: mi casa será llamada casa de oración. No la vamos a convertir en cueva de ladrones. Y yo creo que el propósito de Dios en este tiempo es que su iglesia, los ministros, los pastores, logremos entender que tenemos un reto grande por enfrente. Míreme acá, por favor. El tiempo que está viviendo la iglesia, que vamos a vivir en lo que entra, se va a comprobar quién es un pastor puesto por Dios o quién es un asalariado que anda buscando nomás ser pastor para tener un beneficio personal. Porque aquí vamos a mirar las cosas como son. Dios va a empezar a revelar lo que realmente somos, hermanos. Y yo creo con todo mi corazón que Dios nos está advirtiendo. Es una palabra dura, a mí me ha sacudido, hermanos. Vengo a hablarle una palabra que a mí me ha tenido de rodillas, clamando a Dios por misericordia. Porque dice el escritor a los Hebreos: es dura cosa caer en manos de un Dios vivo. Por eso cuando David pecó, llegó el profeta Natán para confrontar a David y le dijo, le dio tres opciones: ¿qué quieres? ¿Quieres que la espada nunca se aparte de tu casa? ¿Quieres andar siendo perseguidos por tus enemigos? ¿O quieres que la pestilencia visite tu familia? Y David dijo cuerdamente: prefiero caer en la mano de Dios y no en la mano del hombre. Porque, hermanos, Dios es el lugar seguro en el que usted y yo podemos vivir y podemos vivir bien. El plan de Dios no es avergonzar su iglesia ni estancarla. El plan de Dios es restaurar a su iglesia, porque la iglesia somos la sal y la luz de este mundo. Esto no se le vaya a olvidar, por favor. Somos la sal y la luz de este mundo. Si no estamos dando sabor en el área en el que andamos, algo tiene que andar mal. Si no estamos alumbrando con la luz del evangelio en el lugar en el que estamos, algo tiene que andar mal. Y Dios quiere restaurarnos para que volvamos a alumbrar a las naciones. Dice en Jeremías 29:12, cuando Israel pasó el proceso de 70 años en Babilonia, dice el Señor: entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Este tiempo es un tiempo de buscar a Dios. Este tiempo no es tiempo de vacación, hermanos. Hay muchos creyentes que esta temporada la agarró de vacación y dice: bueno, pues no hay servicio en la iglesia, party time, como dice el americano, ¿verdad? Esta no es vacación, mi amado. Si usted está pensando que esta es una vacación,
to very be careful. Esta no es vacación. Este es un tiempo para reflexionar. Este es un tiempo para encontrarnos con Dios. Yo le decía a los hermanos ayer en el ayuno, incrementa tu nivel de búsqueda. Si tú orabas 1 hora diario, increméntelo a 2. Si usted ayunaba quizás 1 o 2 días por semana, increméntelo a 3 o a 4. Pero usted tiene que incrementar su búsqueda de Dios, porque este es un momento de volverse a encontrar con Dios. Tenemos que encontrarnos con Dios y tenemos que encontrarnos a nosotros mismos. Porque la cosa es que estamos enfrente de algo que nos debe de mover a una reflexión seria con el Señor. Es tiempo de buscar al Señor de todo nuestro corazón. Y oiga esto, esto es poderoso, no quiero que se lo vaya a perder. Esta temporada, de hecho, yo tengo una plática para el miércoles, no este, pero el que sigue, acerca de cómo fructificar en medio de la crisis. Porque la reacción normal que tenemos los creyentes en la crisis es aterrarnos, es asustarnos, es encerrarnos, es aislarnos, es alejarnos. Y usted se va a dar cuenta que hay muchos creyentes que ya no supimos nada de ellos en esta crisis, porque pensaron que la crisis era terminal. Pero vamos a mirar que en medio de esta crisis Dios tiene un plan maravilloso para la iglesia. Mire lo que dice: porque los profetas mentirosos que llegaron a Babilonia le dijeron a Israel, take it easy, ¿verdad? Hablaban en inglés los ingratos también, mire. Tranquilo, no se preocupen, esto ya va a pasar, relax, ya el Señor va a arreglar todo, no tienen que preocuparse, hagan todo. Y dijo el Señor, no. Oiga lo que les dijo, versículos 4 y 7 del capítulo 29 de Jeremías. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que hizo salir desterrados de Jerusalén a Babilonia, les dijo: construyan casas y establezcanse, planten árboles frutales y coman de su fruto, cásense. Yo pensé que los solteros iban a decir praise the Lord, gloria a Dios, aleluya. Cásense, les dijo, tengan hijos, tengan hijas, y que ellos también se casen y tengan hijos. Aumenten el número allá en Babilonia y no disminuyan. Trabajen a favor de la ciudad a donde los desterré y pídanme por esa ciudad, porque del bienestar de esa ciudad depende el bienestar de ustedes. Wow. En medio de la crisis, en medio del cautiverio, Dios les está diciendo: no se estanquen, no se conformen, no crucen los brazos, fructifiquen, planten casas, planten viñas y coman, cásense, tengan hijos, tengan nietos, porque se van a establecer, van a ser fructíferos. Porque Dios sabía que eran 70 años. ¿Te imaginas 70 años con los brazos cruzados y sentado allí comiendo pan con chocolate? Esta cuarentena ya nos desfiguró a todos, mi hermano. El otro día me encontré con un hermano allí y le digo: oye, mi hermano, pero ¿cuántas libras sin mirarte? Oh my God. Bueno, la dieta va a empezar después. ¿Qué hacer en la crisis? Yo no sé si usted ya lo había pensado, pero uno piensa en la crisis, bueno, pues hay que agarrar la crisis, ¿verdad? Aquí en cuarentena, ¿verdad? Cuarentena lo que quiere decir relax, sin hacer nada. Muchos creyentes agarran la cuarentena así como take it easy, ¿verdad? No haga nada, no te preocupes. Hay que cocinar rico, o sí, pero aquí andas preocupado por la iglesia, eso después de la cuarentena, ahora no. Dios les dice: planten viñas y coman de su fruto. Construyan casas.
Si usted lo pone esto en términos figurados, lo que Dios está diciendo: esfuércense, trabajen, hagan lo que tengan que hacer, evangelicen, ganen almas, alcancen a otros, oren por los enfermos, hagan lo que nunca habían hecho para el reino de Dios, porque este es tiempo de gloria, es tiempo de cosecha, es tiempo de ver la gloria de Dios derramada sobre la iglesia. Te voy a decir algo: este es el mejor tiempo para evangelizar, hermano, porque cuando el agua te llega al cuello, en medio de la crisis no hay ateos, hermano. En medio de la crisis no hay rebeldes. En medio de la crisis todos tenemos que entender que solamente el Dios todopoderoso que está en el cielo nos puede librar de esto. Este es el buen tiempo para evangelizar. Este es el buen momento para que la iglesia pueda empezar a evangelizar, a fructificar, a ganar a otros para el reino de Dios. No esperemos que esto pase, porque a lo mejor no va a pasar. A lo mejor no va a pasar. Por ahí andan los mosquitos esos, mire, que ya se pusieron más peligrosos que el COVID. El otro día iba un mosquito a la casa y después hasta lástima me dio porque no hallaba la salida para irse. Lo ataqué, hermanos, así como hay caso que era la pelea de David con Goliat. Yo estaba bien relajado estudiando y este mosquito ingrato se mete, picaba por todos lados y lo andaba buscando. Y fui a buscar una hacha, agarré, pero salió. Yo le digo a mi esposa: este mosquito tiene que ir a cuidado intensivo ahorita, porque este va a caer en un ataque de pánico, porque la verdad lo ataqué, y lo ataqué con todo. Porque dije: no, de estos mosquitos no quiero aquí en la casa, tan peligrosos andan en el 3E. No sabemos si esto va a terminar o va a durar un poquito más. Hermano, haga todo lo que usted tenga que hacer para Dios. Como le dije el domingo pasado, a donde quiera que vaya, vaya confiado que la gracia de Dios va con usted, porque tenemos la sangre de Cristo que nos protege. Estamos guardando todas las medidas, pero no estamos llenos de pánico, porque tenemos un Dios grande en el cielo, un Dios que te protege, que te socorre. Así como Dios guardó a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, Dios te va a salvar a ti también en medio de esta crisis, porque Dios tiene un plan divino. Es un plan, estamos dentro de un plan divino para la iglesia. El propósito de Dios, hermanos, es restaurarnos. Entonces arreglemos lo que tengamos que arreglar. Y ahora sí, medite. Yo le decía a los hermanos el miércoles pasado: meditar, la raíz etimológica aramea de la palabra meditar es conversar consigo mismo. Mire qué fácil. Uno pensaba que nomás los chinitos meditando allá, se van hasta el espacio. No, meditar es conversar consigo mismo. Hermanos amados, medite. Ya no ande tratando de vagar medite quién es usted. ¿Quién soy yo? Cuando usted esté de rodillas hablando con Dios, diga al Espíritu Santo: revélame quién soy yo, y haga los arreglos que tenga que hacer. Porque de nada sirve que el Espíritu Santo le diga quién es, pero no arregla nada. Haga los arreglos que tiene que hacer, porque estamos a punto de entrar en una gloria sin precedentes, donde vamos a ver a Dios sacudiendo a las naciones. Este mundo conocerá una vez más la iglesia como el ejército más poderoso del mundo, que va a sacudir a las naciones con el evangelio de Cristo. Y usted y yo somos parte de ese ejército. Entonces el propósito de Dios en esta temporada para su iglesia es restaurar la moral de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de Dios para las naciones y para el mundo? Termino con esto. El propósito de Dios para las naciones es que las naciones se vuelvan a Él. Hermanos, este es el último llamado de Dios para las naciones. Dios ama tanto a la humanidad que no dejará que se pierdan sin antes advertirle del peligro que viene. Y está bien darle comida a la gente, está bien saciarle sus necesidades físicas, pero lo más importante es saciarle su necesidad espiritual. Porque nada serviría darle una despensa que le va a sustentar físicamente
pero su alma está en riesgo en los asuntos espirituales. Entonces yo creo que este es un buen tiempo para dejarle saber a las naciones que Dios tiene un plan maravilloso para esta tierra. Hermanos, los juicios, los grandes juicios de Dios apocalípticos están a punto de caer sobre esta tierra, y la iglesia tenemos la responsabilidad de enseñarle al mundo el peligro que se avecina, para que ellos se vuelvan a Dios, que lo conozcan, que lo busquen, que sean salvos antes de que esto termine. Cuando estaba escribiendo esta parte, no pude pasar por alto la noche que destruyeron la ciudad donde yo vivía en el tiempo de la guerra. 12:40 de la noche, estábamos en el mejor sueño, y de repente alguien tocó la puerta de la casa. Nos levantamos medio asustados porque era el tiempo de la guerra, y la persona que entró era un espía que habían enviado para decirnos que desalojáramos la ciudad, porque en 2 horas la ciudad iba a ser destruida. En ese momento no nos permitieron llevar nada. Salimos nomás con la ropita que llevábamos puesto. Yo miré personas que salieron con su ropa interior nomás, no pudieron agarrar nada, salieron. Teníamos menos de 1 hora para desalojar, porque en 2 horas iba a llegar todo lo que es la aviación a destruir la ciudad. Y afortunadamente logramos salir, y cuando ya estábamos en un cerro ya libres del peligro, desde allá nomás mirábamos la llama de fuego, las bombas, y la ciudad quedó en escombros. ¿Por qué le cuento esta historia? Porque yo bendigo hasta el día de hoy ese hombre, ese espía que arriesgó su vida, porque él meterse a darnos a nosotros este informe también le podía costar su vida. Él arriesgó su vida y se metió para decirlos: tienen que salir. Él llegó a una ciudad que era más de, creo que eran como unas 370 casas. Y este hombre corrió, porque él no andaba platicando, no llegaba: tienen que salir en dos horas, destruyen la ciudad, tienen que salir. Y corría y anduvo y salvó a toda una ciudad. Hasta donde yo supe, nomás 2 familias que se negaron a salir murieron, que ni siquiera los encontramos después. No se supo nada. Yo bendigo a ese hombre hasta el día de hoy. ¿Y por qué le cuento la historia? Porque la iglesia en este tiempo es un atalaya de Dios, diciéndole al mundo que los juicios apocalípticos vienen sobre esta tierra. Hermanos, ya le hablamos bastante a este mundo del amor de Dios. Ya le hablamos bastante de la longanimidad de Dios. Ya le hablamos bastante de la misericordia de Dios. Pero ahora es tiempo de hablarle al mundo que viene un peligro eminente, que quizás sea este el último mensaje que vamos a escuchar. No sabemos. Tenemos que hablarle al mundo que hay un peligro eminente. Mírenlo cómo lo dice Isaías, 700 años antes de Cristo. Isaías capítulo 1 versículo 18. El Señor hace este llamado a las naciones y lo vuelve a hacer en este tiempo. Vengan luego, dice Jehová el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero oiga usted la última parte de este versículo: si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Oiga esto: si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hermanos amados, hoy es el tiempo de levantar la voz, y como aquel espía que me salvó la vida aquella noche, la iglesia es un atalaya para decirle al mundo que hay un peligro inminente que se acerca a esta tierra. Los grandes juicios de Dios están por caer sobre este mundo. Hermano, lo que estamos viviendo, pestilencias, terremotos, guerras, calamidades, violencia por la calle, mire qué terrible lo que estamos viviendo. Jesús dice en Mateo 24 que apenas es principio de dolores, lo que significa que esto no se pondrá mejor, esto se pondrá peor. Pero usted y yo
tenemos una promesa en el cielo. Que si escondemos nuestras vidas en las manos de Jesús, nada ni nadie nos va a hacer daño. Póngase sobre sus pies, por favor. Uno 18. Hermanos amados, Dios tiene un plan maravilloso para su iglesia. Y también Dios tiene un plan maravilloso para este mundo. Porque si Dios fuera malo, Dios castiga a este mundo por lo que ellos hacen. Pero Dios es un Dios bueno. Hermanos, nomás en Estados Unidos de América se matan más niños en las clínicas de aborto que pollos en las granjas de pollo. Esto nadie lo quiere decir. Lo que América ha vivido en estos últimos años, que le dio la espalda a Dios, las peores barbaridades que se han hecho en esta tierra. Si Dios fuera malo, Dios ya nos hubiera destruido hace ratos. Pero Dios es bueno. Él es extremadamente bueno. Dios es lleno de misericordia. Y Él nos está dando la oportunidad que nos volvamos a Él. Yo no sé cuánto tiempo más tenemos para seguir hablando de estas cosas. Quizás el tiempo se nos está terminando. Iglesia, por favor, tenemos que predicar el evangelio puro de la gracia para alcanzar a las más personas que podamos antes de que los juicios de Dios caigan sobre esta tierra. Usted tiene que armarse de valor, tiene que desocupar tiempo para Dios. No tiene que tomar la vida cristiana pasiva. Ya no ponga otros intereses por encima de los intereses de Dios. Porque todo por lo que nos hemos desvelado en este tiempo, por acumular una riqueza, una fortuna, esto aquí se va a quedar. Pero lo que se va a ir con nosotros es lo que hemos acumulado para el reino de Dios. Meta todas las horas que pueda orando, buscando a Dios, salvando las almas, porque el tiempo se nos está terminando. Yo quiero que cierres tus ojos un momentito y vamos a pedirle al Espíritu Santo en este momento que Él nos socorra en este tiempo crucial que estamos viviendo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo quiero que por un momento medites, converses contigo mismo. Y pídele al Espíritu Santo y dile: Espíritu Santo, revela mi corazón. Ayúdame a entender cuál es el plan maravilloso que tú tienes para mí. Sé que me he alejado, me he apartado de ti quizás, pero aquí estoy. Y mis hermanos que están mirándonos ahí en su hogar, yo quiero animarte para que este día tú hagas un autoexamen y mires cómo está tu corazón. Ya no es momento de distraerse. La oportunidad se nos puede acabar pronto. Este es un momento de buscar la presencia de Dios. Es un momento de encontrarnos con Él. Yo quiero, en lo que la iglesia aquí está orando, adorando a Dios y hablando con Dios seriamente, yo quiero que en este momento, mi hermano, usted que está aquí y mis hermanos que están allá en su hogar, aprovecha unos minutos para pensar en ti. Ya no pienses en nadie más, piensa en ti. ¿Qué pasaría si Jesucristo viniera hoy, en este momento? ¿Qué pasaría? ¿Estamos listos para irnos con Él? Piénsalo. Y a mis hermanos que están ahí en sus hogares, piénsalo. Yo siento la gloria de Dios moverse en este santuario, en esta plataforma. Siento a Dios moverse. Dios está dispuesto para abrazarte, para socorrerte. Dios está dispuesto para restaurarnos. Y en lo que la iglesia aquí está orando, yo quiero invitar a mis amigos. Amigo querido, tú que estás ahí en tu hogar escuchándonos hoy, este es el día. Este es el día para ti. Este es el día en el que puedes arreglar tu vida con el Señor. La oportunidad se nos puede acabar en cualquier momento.
Repite conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti reconociendo tu gran amor. Sé que me amas entrañablemente y por eso es que me permites oír esta palabra. Te entrego hoy mi corazón. Quiero que tú lo habites. Quiero servirte, quiero amarte el resto de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te quiero servir y te quiero amar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Mi amigo querido, si tú hiciste esta oración conmigo por primera vez en este día, tú eres un hijo de Dios. Tus pecados han sido perdonados y la gracia del Señor te va a ayudar para que sigas adelante. Busca un lugar ahí en la ciudad, yo no sé en qué país me estás escuchando. Busca un lugar donde puedas ser alimentado con la palabra pura de Dios. Si vives aquí en la ciudad de Tucson, Manantial de Amor es tu casa. Aquí te esperamos. Aquí hay una familia, aquí hay un amigo que te espera. Quiero conocerte, quiero abrazarte, quiero ayudarte a crecer en tu camino, en tu caminar con Dios. Allí está toda la información relevante que tú necesitas saber para encontrarnos y para gozarnos en el tiempo que viene sirviendo al Señor. Yo quiero orar por las personas que están mirándonos en este momento, que quizás están esperando un milagro de Dios. Ayúdeme la iglesia aquí, por favor. Puedo percibir que en este momento Dios va a empezar a hacer milagros allá en los hogares. Aquí también hay gente aquí que ha venido con un problema médico, con una dificultad física, material. Prepárate para recibir un milagro de Dios. Hay una atmósfera de milagros que ha llenado esta casa. Es la atmósfera de Dios. Quiero que te conectes con el cielo. Deja que la gloria de Dios te abrace. Levanta tus manos al cielo y dile: Dios, yo creo tu palabra. Yo recibo todo lo que tú tienes para mí. Padre, en el nombre de Jesús, que esta atmósfera de tu gloria que está llenando este santuario está llegando hasta cada hogar. Mira a ese hombre, esa mujer que está esperando un milagro tuyo. Cualquiera que sea la condición de salud que ellos tengan, yo declaro el poder sanador de la sangre de Jesús, cancelando toda enfermedad. Todo diagnóstico es cancelado por el poder de la gloria de Dios. Recibe la gloria de Dios. Recibe el toque de sanidad. Recibe el milagro que has estado esperando. Mi hermano, mi amigo, tú que estás allí, donde quiera que estés, recibe el poder de la gloria de Dios. Jesucristo pagó por ti en la cruz del Calvario, no solamente tus pecados, sino también tu sanidad, tu libertad. Recíbela en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, llega a ese hogar. Llega a ese hogar. Tú, mi hermano, que estás ahí en tu hogar, levanta tu mano derecha al cielo. Los que están aquí conmigo, levanta tu mano derecha al cielo. Quiero declarar una bendición sobre tu vida hoy. Padre, llega a ese hogar, esa familia que nos está escuchando hoy. Lleva alivio, lleva consuelo, lleva paz. Todo desánimo, todo desaliento, toda tristeza, toda angustia se va ahora en el nombre de Jesús. Toda angustia se va de los corazones, de las mentes, en el poder de la gloria de Dios. Declaro el poder de la gloria de Dios sanando y liberando los corazones en el nombre que es sobre todo nombre. Mi hermano, mi amigo, tú que estuviste ahí conectado, escuchándonos, muchas gracias de corazón te doy por haber estado allí, uniéndote a esta fiesta hermosa que Dios nos dio en esta mañana. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y si Jesucristo no ha venido y todavía tenemos vida, aquí estaremos el próximo domingo para llevarte un mensaje más de parte del corazón de Dios. El próximo domingo yo les estaré hablando acerca de cómo sobrevivir en medio de esta crisis y tener victoria. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo las naciones, bendigo la familia de la tierra, bendigo cada hombre y cada mujer, y al pueblo de Dios que estamos aquí le pido que le demos un gran aplauso a los hermanos y amigos que están escuchándonos allá en sus hogares. Dios les bendiga, Dios los guarde, que la gracia de Dios sea con ustedes y hasta la próxima.